las casualidades de la vida de un archivo como el diocesano de Jerez, pues podemos hablar del archivo diocesano de Zamora, ¿no? Donde particularmente, pues, qué buen oficio, ¿no? Qué buen oficio. Bueno, pues en este caso tenemos a Miguel Ángel Jaramillo Ferreira, el cual actualmente es el director del archivo de la Universidad de Salamanca, y bueno, viene por el archivo de José Antonio Valverde, el cual va a desvelar, el cual todos conocemos como persona, pero vamos a conocer esa documentación y cómo quede. Pero bueno, debo decir que bueno, que en el currículum, bueno, tú tienes un hito, ¿no? Particularmente en el cual, bueno, de alguna manera nos debemos todos, ¿no? He sido director del archivo, fue director del archivo de la Guerra Civil, posteriormente del Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca, y bueno, ya con eso curricularmente creo que particularmente ya este hombre tiene una experiencia que es dura, incluso cuando, bueno, pasó, tengo que hablar de una curiosidad, ¿no? Yo cuando accedí al cargo de archivero municipal, al poco tuve que ir a una radio, la cual no voy a nombrar, y el señor de la radio lo primero que preguntó, dice, ¿usted qué opina sobre los papeles de Salamanca? Y yo digo, pues particularmente de órdenes naturales, señores, al orden natural y al origen. El origen es que la institución se llama Generalitat, después de la Generalitat Chimpú. Lo que pasa es que lo que pasaría aquí, mi buen amigo y compañero Miguel Ángel Jaramillo, sería bastante duro, pero bueno, eso es para otro día. Bueno, pues sin más, decir que bueno, un archivero, un responsable y de una memoria, en este caso vamos a hablar de José Antonio Valverde, directamente. Miguel Ángel, te paso. Buenas tardes. Darte en primer lugar las gracias por la invitación. No puede ser menos decir estas cosas, que es una satisfacción estar aquí en Jerez y ¿va bien? Un poquito más cerca. No voy a usar apenas, por lo tanto. Y luego, claro, que mi antecesor me ha matado. Me ha matado porque yo no voy a poner ningún documento. Yo voy a hablar de archivos. Yo no he recibido ningún tipo de instrucción por parte del organizador, más que le interesaba especialmente el Fondo Valverde. Yo no estoy aquí fundamentalmente por ser Miguel Ángel Jaramillo, sino porque estoy en la Universidad de Salamanca. En la Universidad de Salamanca está el archivo de José Antonio Valverde y bueno, al organizador le pareció oportuno que pudiésemos hablar de este tema, y yo he preferido centrarme, porque es un poco la línea de trabajo que llevo en los últimos años, centrarme más que en el documento, en los archivos, un poco perdiendo esa idea que tiene mucha gente, no tanto en el ámbito profesional como el general de los mortales, de que un archivo son simplemente documentos, y yo creo que el archivo como conjunto es algo mucho más, y en este caso quisiera poder mostrar cómo el archivo de José Antonio Valverde de alguna manera es una imagen de José Antonio Valverde. Por lo tanto, insisto, no voy a mostrar documentos. Yo aquí solo traía pues una foto del propio José Antonio en una de esas excursiones que hizo, en este caso creo recordar que era a Inglaterra, en torno a 1957 o por ahí, y traigo solo, no se asusten, otra diapositiva con un conjunto de series documentales, un poco como resumen, como esqueleto de lo que es el archivo, y para justificar lo que yo quería contarles. El archivo de Valverde no es muy voluminoso, son poco más de 200 cajas de archivo, se pueden hacer una idea, 200 cajas en torno de 12 centímetros de ancho. Por lo tanto, para los volúmenes de los que me hablaba mi compañero antes, pues estamos hablando de una cosa, de un conjunto muy pequeñito, pero no olvidemos que estamos hablando de un individuo y no estamos hablando de una administración. Yo había traído por escrito estas reflexiones sobre el archivo y empezaba un poco, quería comentarles el hecho de la celebración de unas jornadas sobre archivos y naturaleza. Desde donde yo lo veo, lo que nos muestra es la complejidad del mundo de los archivos, ¿no? Porque
sabedores, al menos los que somos archiveros, de que no existen, que no pueden existir los archivos temáticos, sabemos que hay una cierta tendencia a la creación de este tipo de archivos, quizá porque los responsables políticos les parece más visual un archivo temático que no tener en orden, como por ejemplo el archivo municipal o el archivo de la consejería de turno, porque todos sabemos que el grave problema que tiene el patrimonio documental, el grave problema que tienen los archivos es de visibilidad. Cuando yo subía hasta aquí, vas por la calle, vas viendo la fachada de este palacio, la portada de la iglesia, en fin, de la fortaleza, el alcázar. No necesita explicación de ningún estilo, solo tenemos que estar ahí y disfrutarlos. Es verdad que si tú conoces el contexto histórico, la historia del arte, posiblemente lo disfrutes más y le saques más partido, pero a nadie hay que explicarle que eso es un patrimonio importante que hay que proteger, que hay que conservar y que hay que difundir, cosa que no ocurre con los archivos, porque los archivos son un montón de documentos metidos entre cuatro paredes y que encima tienen problemas de accesibilidad. Y ya no me estoy refiriendo a la accesibilidad legal del ciudadano que tiene o no derecho a, hoy en día, gracias a Dios, tiene derecho básicamente al acceso a los documentos, sino que para poder entender un archivo hay que empezar, un documento que está en el archivo, hay que empezar por saber leer. Si tú no sabes paleografía, difícilmente vas a poder leer la documentación anterior al siglo XVII. Si no conoces el contexto histórico, posiblemente no vas a ser capaz de captar lo que te dice ese documento, pero en todo caso, en fin, esto solo quería plantearlo como una reflexión previa. Decía que no existían los archivos temáticos, evidentemente, y cuando yo estoy aquí para hablar del archivo naturalista, pero yo hacía cuando hablé con Manuel, hacía un repaso, ¿qué documentación tenemos en el archivo de la Universidad de Salamanca sobre la naturaleza? Ya lo digo, y claro, uno se da cuenta de repente que documentación sobre la naturaleza hay en muchos sitios, no solo en los archivos de los naturalistas o en los archivos de la administración especializada en la gestión de los bienes naturales, ¿no? Porque claro, el valor de un documento muchas veces no está tanto en el propio documento y en lo que dice, sino en lo que el usuario, el lector, el investigador busca en él, quiere sacar y tiene en su cabeza para ser capaz de sacar la información. Esto se ve muy fácilmente en la documentación medieval, ¿no? Como de un escrito que tiene una compraventa entre un particular y otro, esto se puede entre un particular u otro. Hay gente que ha hecho con eso historia económica, otro historia de las mentalidades, otro ha estudiado, puede ser, el medio natural, la agricultura, la economía, etcétera, etcétera. Porque, insisto, el valor de un documento no está tanto en eso como en la mente del individuo. Yo se me ocurre, nosotros tenemos un fondo riquísimo que es la audiencia escolástica, el tribunal del maestrescuela, que era el que juzgaba a los que estaban sometidos al fuero universitario, y en fin, allí tenemos un montón de información. Me da igual que sea en pleitos civiles o criminales, pues yo qué sé, sobre temas de las cosechas, sobre cómo el problema de las sequías, en fin. Quiero decir, no podemos limitarnos a pensar que la documentación relativa a la naturaleza está solo en archivos, digamos, especializados de materias que tocan este tipo de materias, sino que en cualquier otro archivo nos puede aparecer esa información. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era un chaval, no había terminado casi la carrera y tuve una beca para describir una documentación de un tribunal eclesiástico
de una jurisdicción exenta, la Vicaría de San Millán, entre la provincia de León y Asturias. Allí había pleitos criminales que fueron muy útiles para estudiar la manera de vestir de los naturales de aquellas montañas. Y porque era tan sencillo, eso se veía en las declaraciones de los testigos. Yo recuerdo una que decía: le clavó el puñal y le atravesó la capa, la camisola, en fin, hasta 4 prendas citaban con el nombre típico de aquello de las montañas de León, para ver la agresividad con que el fulano había clavado la navaja. Es un ejemplo de los muchos. Por lo tanto, volvamos, la propia Universidad de Salamanca se alimentaba, no tenía bienes raíces y se sustentaba de las tercias reales. Las cuentas de las tercias nos hablan de las cosechas, de las sequías, de las hambrunas y de los buenos años, entre otras cosas. Esas cuentas no solo sirven para estudiar a la Universidad de Salamanca y su sistema de financiación, sino que también, y de hecho en algún caso se han utilizado para el estudio, por ejemplo, de la agricultura en la provincia de Salamanca entre el siglo XVI y el siglo XIX. Si nos vamos a otros fondos que tiene la Universidad de Salamanca de carácter privado, el archivo de Miguel de Unamuno, pues Unamuno era un andarín impenitente, un gran amante de la naturaleza. Tenemos desde sus propios relatos de las excursiones por los arribes del Duero o por las Urdes con Maurice Legendre, a hermosas colecciones fotográficas de esas fechas sobre todos esos paisajes, a sus propios artículos, ¿no? Por tierras de España y Portugal, en fin, tantísimas cosas. Te vas al archivo de Julio Senador, un regeneracionista del agrarismo español, hay un montón de información sobre el campo castellano. Incluso el penalista Pedro Dorado Montero, un hombre especializado, también tenemos su archivo, especializado en tema de prisiones y este tipo de cosas, pues tiene varios ciclos de conferencias dedicados a reflexionar sobre la historia y la naturaleza. El propio y el archivo uno de los últimos ingresos que hemos tenido, el archivo del conde de Yeltes, un personaje muy peculiar que fue oficial de información de los 2 primeros años de la guerra del ejército de Franco. Tiene una colección espléndida de fotografías de campos de batallas, y si lo que nos interesa es ver el efecto de la guerra y de determinadas actividades militares sobre la naturaleza, allí lo tenemos. En fin, solo quería hacer esa reflexión. Los que tenemos como ocupación el patrimonio documental, tenemos como premisa básica que lo que más nos interesa no es el documento, sino es el conjunto, porque solo en el conjunto el documento individual adquiere su propio sentido. Y los documentos sobre la naturaleza no deben ser, ni sobre la naturaleza ni sobre otros temas, una categoría dentro del archivo. Evidentemente esto es así porque nadie se le oculta que ningún documento se explica por sí mismo, ni siquiera el original de una novela. Por lo tanto, pueden suponer que mi intervención está centrada, ya lo he dicho varias veces, en el archivo como tal y en el reflejo que ese archivo es del individuo cuando hablamos de archivos personales. Los archivos personales tienen un tratamiento, a mi modo de ver, muy complejo, y no porque, como se ha escrito en algunas ocasiones, haya una existencia de normativa básica de archivos sobre eso, sino porque la documentación producida y acumulada por los individuos no responde al modelo habitual en que se produce y acumula la documentación en los archivos públicos, a los que gente como yo estamos mucho más acostumbrados, ¿no? Grandes series que responden a actividades concretas,
que se hacen de una manera determinada y que contienen más o menos los mismos documentos y son fácilmente encuadrables en una estructura de clasificación. En los archivos personales, sin embargo, no hay ninguna normativa que regule su formación. Dependen única y exclusivamente del individuo en cuestión, de su interés en testimoniar su actividad, de su cuidado en las tareas burocráticas y personales, de su capacidad de relación con otras personas que le lleven a mantener o no determinada correspondencia. Resulta trascendental, ya lo veremos en el caso de Valverde, la existencia de secretarios o no, de administradores o no, de editores o no, e incluso de archiveros. Y desde luego suele ser definitiva la acción de los familiares y herederos. Todos estos elementos que he citado, incluidos los archiveros, en general son elementos o pueden ser elementos distorsionadores del archivo. Y, por supuesto, es fundamental el volumen y la variedad de la actividad y los intereses que tiene ese individuo, tanto por los documentos propios que produce como por los que acumula, que en muchos casos, ya veremos, son acumulaciones indebidas. Los archivos privados están plagados de documentación pública. Es una práctica triste pero habitual la apropiación. Y yo creo que todavía no ha desaparecido, pero porque no tenemos una legislación precisa y la que tenemos no se aplica como Dios manda. Los archivos privados están plagados de restos de archivos públicos. Los archiveros, yo diría que estamos hartos de ver cómo los responsables, en la mayor parte de ellos políticos, se llevan muchas veces para su casa documentos que no les corresponden. Y esto pasa en los ministerios o pasa en mi universidad. Y, por supuesto, se ve en todos los archivos privados que tenemos en la Universidad de Salamanca. Todos, tenemos 7 importantes, tienen documentación pública que no es de procedencia del propio individuo, sino de las funciones que desempeñó como responsable público. Y finalmente, tampoco en estos archivos, como en todos, falta la intervención del azar, en forma de catástrofe, de incendio, de inundación o de que mi casa me tengo que cambiar a otra casa más pequeña, no me caben los papeles, entonces tomo determinadas resoluciones sobre eso. A todo esto responden los archivos personales. Y solo sumaré un elemento más que no suele tenerse en cuenta, pero que a mí me parece trascendental, y son las ausencias. Uno, cuando ve el archivo como conjunto, una de las cosas que yo diría primero que hay que buscar es por qué no hay determinada documentación. En la administración pública es mucho más fácil porque sabemos, están relativamente estudiados, la producción documental, y entonces cuando vemos el archivo sabemos lo que tenemos y podemos deducir fácilmente lo que no tenemos. Lo adelanto, en el caso del archivo de Valverde, bueno, es curioso que documentación, digamos, personal, no tengamos nada. Hay unas cuantas invitaciones de boda, hay algunas fotografías, pero no tenemos ni un contrato del arrendamiento de una casa, nada sobre la gestión económica administrativa. Es evidente que tuvo que existir y que aquí ha habido una selección, pero luego volveré sobre este tema. Por lo tanto, esto me lleva a un último elemento introductorio que debemos tener en cuenta desde mi punto de vista como archivero. Necesitamos hacer la historia de los propios archivos para conocer precisamente el valor, el interés y lo que supone la documentación que tenemos. Debemos conocer cómo se produjo, qué vida ha tenido y qué es lo que ha desaparecido. Ese será el contexto a partir del cual nosotros podamos deducir con plenas garantías algo de un documento. Si no, estaremos tomando
datos a lo mejor de una manera anecdótica, y realmente esto no siempre se hace, y también realmente es una carencia que tenemos los propios archiveros, porque realmente si hay una historia que nos compete hacer a los archiveros es la historia de los archivos y no perdernos en otros vericuetos que para eso están los propios historiadores. También diría yo, por mi experiencia personal, es importante a la hora de valorar el interés y el valor que tienen y que tenían los documentos para el propio individuo que los produjo, elementos inmateriales que casi siempre se pierden, porque nosotros solemos encontrarlos, la documentación ya que nos ha venido en unas cajas y tú la abres. Yo cuando tuve oportunidad, por ejemplo, de ir a recoger el archivo de Dionisio Ridruejo a su casa, y cuando tú ves qué documentación estaba en qué sitio y otra en qué otro sitio, eso te da, eso habla del individuo, del uso que ha tenido por su parte el archivo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto no siempre es fácil de ver. En el caso de Ridruejo era muy significativo que su época falangista era una documentación que tenía metido en unos armarios que estaban realmente llenos de polvo. Estoy convencido que hacía muchos, muchos años que él no tocaba esos materiales. Y todo eso es información. El otro gran problema a la hora de tratar con los archivos privados es el de la especialización. Uno trabaja con un archivo de un banquero y tiene que saber algo de economía, unos rudimentos de contabilidad o de una empresa. Si te vas a un archivo de un penalista, pues estamos en un ámbito parecido. Nosotros tenemos el archivo de un matemático, claro. Hay toda una parte de documentos con sus teoremas y demás que si no tienen título y tú no eres matemático, simplemente es como lo que decía antes de la valoración, no sabes leer. Es uno de los grandes problemas que tiene esta profesión nuestra, que de alguna manera se nos pide un conocimiento universal, que podamos tratar igual el archivo de Valverde que el de este matemático Cuesta Dutari o el de la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía. Es un problema real. Nosotros, por ejemplo, el archivo de Valverde, tenemos todavía sin tratar miles de negativos, en fin, simplemente porque no somos capaces de hacerlo. Es decir, no solo es que haya que digitalizar en torno a 23.000 negativos fotográficos, sino que hay pájaros, hay lagartos, hay lagartijas, y claro, pero esos son un tipo de pájaro, un tipo de lagartija, un tipo de oso, etcétera, etcétera, que el conocimiento que tenemos el personal del archivo de la Universidad de Salamanca somos incapaces de describir. Necesitamos en este caso el auxilio de los especialistas, en nuestro caso de la Facultad de Biología, que todavía no hemos llegado a tenerlos. Y ya entrando en lo que es el propio archivo de José Antonio Valverde, yo diría que más que un archivo personal, lo que nosotros tenemos es un archivo esencialmente profesional. No parece haber tenido ningún interés en guardar nada de lo que es habitual en otros archivos personales, lo relacionado con la familia, lo que decía antes de la administración del patrimonio, su propia peripecia personal anterior a los años 40 apenas si aparece referenciada. Sí, tenemos el texto el borrador de su tesis doctoral y unos apuntes que tomó en las clases de Bernis, ¿no? Poco más. Nos da la sensación de que
También es verdad que nos ocurre a muchos de nosotros, cuando tú empiezas a guardar es cuando tienes tu vida un poco más organizada y tus intereses más claros, pero en todo caso este es un dato que hay que tener en cuenta porque es un reflejo de lo que a él realmente le interesaba y de qué cosas valoraba. Aquí hay que introducir un elemento muy significativo. El archivo de Valverde a nosotros no nos ha llegado por una decisión de la familia, nos ha llegado por una decisión personal de él. Él hizo la donación de su archivo antes de morir, en el año 2002. El acta notarial de donación a la Universidad de Salamanca es del 4 de noviembre de ese año. Y allí ya se estipula claramente que él se quedaría con el archivo hasta su muerte, que solo pasaría a la Universidad de Salamanca cuando él hubiera fallecido, como así fue un año y pico, casi dos después. En la donación posiblemente estuvo relacionada con el doctorado de honoris causa que la universidad le concedió unos años después. Y se hizo efectivo, insisto, entre el año en dos tandas, uno en el 2003 tras su muerte, y luego la documentación que tenía en su casa de Sevilla y la documentación que de él se guardaba en la estación biológica. Se hizo entrega un año por parte de la familia, se hizo entrega un año después. Claro, Valverde se quedó con el archivo porque lo necesitaba, lo estaba usando. Ya previamente había tomado una decisión trascendental en 1990, que fue ordenarlo. Él contrató incluso a una persona para ordenar su archivo. Yo creo que todo esto está en relación con la redacción de sus memorias. Por eso, insisto una vez más, no estamos hablando de un archivo que llega a nosotros sin intervención, sino de un archivo seleccionado. Estamos hablando de un archivo que tuvo durante muchos años un uso, digamos, natural para las gestiones de su actividad, pero al que a partir de su jubilación sumó otra función muy importante, que es la de redactar sus memorias. Los documentos del archivo están plagados de sus notas con rotulador rojo o con un lapicero azul distinto de la pluma que utilizó durante mucho tiempo, con anotaciones de lo que es importante y de lo que no es importante. Por lo tanto, este es un elemento más que nos hace considerar que es un archivo intervenido, que de alguna manera refleja también la visión que él quería que trascendiese de él más allá de su muerte. Nos dejó, yo creo, el archivo que él quería. Y ahí ese interés Y luego, claro, ahí intervinieron no solo las personas que hicieron, la persona que hizo el trabajo de inventariado de esa documentación, que estuvo casi, por ahí lo tenía apuntado, casi un año, el equivalente a 104 jornadas laborales de 7 horas trabajando con el archivo. Por lo tanto, hubo ahí una cierta intervención, ¿no? Sino que él luego, con las ediciones de sus obras que se han hecho por parte de él y de otros, también han modificado lo que originalmente pudiera haber sido ese archivo. Este inventario, que se hizo en el año 90 por Ana María Junco del Pino, tiene interés en el sentido que nos ofrece algo que no todos los archivos particulares nos dan, que es una fotografía del archivo antes de pasar a nuestras manos, y que nos da una idea aproximada de cómo tenía Valverde el archivo. Esta Ana María Junco hizo una descripción básica de cada una de las carpetas que componían el archivo. Tengo aquí puesto un ejemplo. La carpeta 94 dice: contiene correspondencia de 1975, pero cuando vamos a su interior, ella misma nos dice: y contiene
Becas del ICONA de 1975. 6 informes de los candidatos a esas becas. Un informe de José Antonio Valverde sobre el libro rojo de los vertebrados. Unos comentarios sobre la posible importancia del Instituto de Aclimatación de Almería desde el punto de vista zoológico. Un informe sobre la reorganización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 2 fotografías en blanco y negro de tortugas. Pueden imaginar con esto la complejidad que tiene el tratamiento de esta documentación. Pero claro, la realidad de cómo Valverde organizaba el archivo, nosotros de alguna manera, en virtud del principio de orden original de los documentos, estamos obligados a mantenerlo. Y la existencia de este tipo de expedientes temáticos ha marcado las decisiones a la hora de hacer la descripción por parte de los archiveros de la Universidad de Salamanca. Aunque, ya digo, hablar del orden original del archivo es un poco arriesgado cuando ha habido todas estas intervenciones de las que he hablado. Como he dicho, la mayor parte de la documentación son los relacionados con su actividad científica y con su actividad administrativa. Y en ello destacan 3 tipos documentales básicas, 3 series que decimos en los archivos. Estamos hablando de la correspondencia, estamos hablando de los diarios de campo y estamos hablando de la correspondencia, los diarios de campo y los manuscritos de sus obras. Aunque si estableciéramos el paralelismo con otros archivos particulares, sobre todo de escritores, digamos, la serie de manuscritos de Valverde es muy distinta, por ejemplo, de la que nosotros tenemos de Miguel de Unamuno, de Julio Senador o de cualquiera otro de estos escritores. Yo traía aquí como fotografía del contenido del archivo este esquema. Es una clasificación básica de la que hemos dotado al archivo. Es un esquema muy habitual, ¿no? Distinguir los documentos personales de los documentos de función, ¿no? Dentro de los documentos de función nosotros hablamos de la actividad, básicamente, por un lado, de la actividad intelectual, de toda su labor de creación y de investigación, y por otro lado, la que tuvo en relación a las instituciones, las asociaciones de las que formó parte, que son todas estas, que son muchas, pero que si vemos, básicamente, solo hay una documentación importante de la estación biológica de Doñana. Ya adelantándome diré que en buena parte porque posiblemente allí estemos ante documentación de carácter público que él se quedó. De hecho, en la propia donación que Valverde hace a la Universidad de Salamanca dice que si hay alguna documentación que no es de él, que se retire, que se entregue y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué traía yo un poco esta fotografía del archivo? Porque en la tercera columna, ¿no?, es el número de registros descriptivos de documentación que existen de cada cosa. Y como ven, marcado en rojo, hay 3-4 series que corresponden al 90% del archivo, que son, sobre todo, en primer lugar, la correspondencia, que ante la imposibilidad de leerse, digamos, carta a carta, los miles y miles de cartas, resulta imposible. Hasta que no se haga la descripción individual de cada una de las cartas, no podremos definir si esta carta pertenece a la estación biológica de Doñana o a José Antonio Valverde. También tengamos en cuenta los años, cómo era la administración española en aquellos tiempos, porque buena parte de la correspondencia de Valverde tiene registro de entrada, pero curiosamente es un registro de entrada llevado aparentemente por un funcionario, por una secretaría, pero no lleva ni siquiera el nombre, sabemos
era del ámbito de la Estación Biológica de Doñana, pero no lleva de eso. Seguramente sea algo muy parecido a lo que ocurre con las secretarías particulares de los gobernadores civiles. Sabíamos que Valverde tuvo, porque aparece en la documentación la figura de una secretaria que le gestionaba buena parte de sus cosas y de la correspondencia, y posiblemente no estemos hablando del registro general, digamos, de la Estación Biológica de Doñana, sino de el registro de José Antonio Valverde como director de esa estación biológica. Y luego, sí, cuando profundizamos en esa correspondencia, nos damos cuenta en que efectivamente no hay documentación personal en ese tipo de papeles, pero sí hay una mezcla muy importante y muy difícil de discernir entre documentación que se ve claramente que es del director de la Estación Biológica de Doñana, pero luego hay todo un montón de documentos que a él le escriben como especialista para participar en proyectos, pidiéndole opiniones, que se traslade a una conferencia, a otra, en que es imposible casi dilucidar si esto corresponde a su actividad, digamos, personal de especialista, de biólogo, de naturalista, o lo llamaban en ese momento como director de la Estación de Doñana. Hay veces que sí, hay veces que sí. Tenemos la comisión, por ejemplo, de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, le cita a sus reuniones, le convoca, le envía un montón de materiales, porque la estación que él dirigía era miembro de la Comisión Plenaria Española. Entonces, ahí sí que sabemos que esa documentación es de la Estación Biológica, pero en mucha otra es poco menos que imposible de dilucidar, a no ser que tuviésemos una normativa que nos dijera claramente, bueno, los años que este funcionario ejercido se utilizaba los recursos públicos, pues esta es documentación pública. En fin, pero yo aquí lo que vengo a decir, las tres series fundamentales, la correspondencia en primer lugar, y luego esa otra que hay dentro de la actividad intelectual que hemos llamado expedientes informativos. La carpeta esa 94 que he leído antes es un ejemplo de esos expedientes informativos. Es una acumulación de materiales referidos a un tema. Pero esa acumulación puede estar compuesta por fotocopias de artículos de un tema concreto, o por notas propias de él, reflexiones sobre sobre ese tema concreto, o la mezcla, como es más habitual, de todo ello. ¿Qué nos lleva esto? A que determinados expedientes informativos son algo muy parecido a los manuscritos. Lo que pasa es que si nosotros no tiene la presencia ni conocemos que eso sea un texto que luego de alguna manera se intentó publicar, pues lo dejamos de alguna forma como simples notas. Porque esto, insisto, no es algo novedoso de Valverde. Incluso el archivo del propio Unamuno tiene una serie muy parecida, que en su caso llamábamos notas, ¿no? Era algo habitual. Un personaje que lee mucho, que ya digo se investiga, que toma constantemente notas sobre los temas que le interesan y las va guardando. Lo que pasa es que Unamuno no hacía estas agrupaciones temáticas, sino que los tienes, digamos, a monte, unas tras otras, las notas puestas, y Valverde sí que parece que llevaba ese mínimo control. Y luego la serie de manuscritos, que es un poco engañosa. Ahí hablamos de 156 registros descriptivos, pero realmente ahí no tenemos buena parte o todos los artículos de Valverde. Casi toda la serie de manuscritos son del libro de la Montería, de los logos de Morla, fundamentalmente de estas dos publicaciones, y luego sí están los borradores de la antropogénesis, están
el libro del Sáhara y algunos otros artículos, pero yo diría que más del 60% de estos manuscritos, por aquí creo que tenía el detalle, más del 60% de estos manuscritos se corresponden a esas obras. Sí, efectivamente, el libro de la Montería, los lobos de Morla y el libro del Sáhara. En el caso de vuelvo a los expedientes informativos, simplemente yo aquí quería leerles unos ejemplos para que podamos hacernos una idea de los distintos contenidos que tenía. Tenemos algunos que son Guinea, que es una carpeta con listas de rapaces y serpientes de Guinea. Otro, Sáhara, documentación sobre los reptiles del Sáhara, excepto los ofidios, y tiene en concreto apuntes de él, fotografías, mapas y fichas de ofidios. Otro, herpetología, y eso es una carpeta con apuntes, con cartas, con publicaciones, o sea, separatas, recortes de prensa y 5 fotografías. Luego hay una gran cantidad de que analizan especie a especie o subespecie a subespecie, y Mantupus, pero puede ser otro, recortes y separatas sobre el lince español o cetáceos españoles, fichas, recortes de prensa, correspondencias y fotografías. La descripción que nosotros que hemos hecho hasta el momento es referente a estos expedientes informativos. Solo podremos completar el archivo y saber todo lo que tenía cuando descendamos al contenido individual de cada uno de los documentos de estos expedientes o de la propia correspondencia. Estaríamos hablando de decenas de miles de registros que, con los medios que tiene el archivo universitario, desde luego creo que tardaremos mucho en hacer. Finalmente, ¿qué otra documentación es especialmente significativa e interesante por parte de Valverde? Son los diarios de campo. Eso, y si hay por aquí gente que se ocupa de estas materias, saben perfectamente lo que es. Son todas las anotaciones que él realizaba en sus excursiones. Una parte de ellas están manuscritas, otras están pasadas a limpio, mecanografiadas y sistematizadas, y tenemos también los cuadernos originales de campo. Esos cuadernos no siempre se limitan a recoger la información del mundo natural, sino que empiezan a veces por decirnos son realmente diarios que él lo llamaba así, de sus excursiones. Entonces nos dice incluso el hotel en que se alojó, cómo se había transportado, si había cenado, las conferencias que había mantenido por teléfono. Luego pasa a decir, salí de paseo por el río no sé qué, y nos cuenta todo lo que ve. En fin, son un diario detallado, a mi modo de ver, sumamente interesante. Entiendo que de ellos luego, posteriormente, extractaba en sus fichas la información básica que le interesaba del mundo animal o del mundo vegetal o de sus aves queridas y todas estas cosas, ¿no? El diario, desde luego, es un instrumento básico para todo naturalista. Para Valverde lo fue, pero es que él, insisto, debió de llevar, y yo creo que deberían existir algunos más que nosotros no tenemos, diarios de su actividad. Quiero destacar la existencia, por ejemplo, de un diario en el que nos habla sobre las gestiones realizadas para todo el tema de Doñana, que aquí supongo es muy bien conocido, y allí se nos dice de manera detallada si habló con Jordana, si habló con López Rodó, las llamadas telefónicas que recibió, con el príncipe Bernardo de Holanda, con quién se reunió, dónde y cómo y qué comieron, etcétera, etcétera. Y estos diarios no recogen nada del mundo natural, pero utiliza, digamos, la misma técnica para recoger información que claramente le interesaba.
Y yo creo que un poco, ya me están diciendo que acabe, esto es lo que tiene el archivo. Decía que, se me ha olvidado decir, tenemos material audiovisual, 35 películas de 16 milímetros, todas de los años 60, la mayor parte relativas a Doñana, aunque hay dos que son de carácter particular. Hay 500 diapositivas, 12 placas de vidrios, 500 sobres negativos con unas 20.000 fotografías, 1.500 fotografías en papel, 75 soportes magnéticos y una cinta de cassette. Pues claro, Valverde, que empezó utilizando muchos, que empezó teniendo en esos expedientes informativos ejemplares multigrafiados, incluso copiados a máquina de artículos de terceros, sobre todo de bibliografía extranjera, pasó luego a la fotocopia y terminó con los disquetes informáticos. En fin, yo creo que nos hallamos, que el archivo de Valverde es un verdadero monumento que tiene un significado que va mucho más allá de su valor informativo y científico, que refleja la plasmación de una vida dedicada al conocimiento del hombre y del mundo natural, que además no se limitó al ámbito científico, sino que su labor trasciende a los especialistas para llegar a cada uno de nosotros, especialmente a los interesados en el mundo de la naturaleza, que hoy está tan de moda. Valverde inició una labor que tuvo una plasmación clara de carácter institucional para toda la sociedad. Estoy hablando, por citar solo un ejemplo, de la salvación de Doñana y de su conversión en Parque Nacional y Centro de Investigación, pero también fue pionero en el movimiento conservacionista, en el ecologismo en España y en Europa, participando, apoyando e impulsando muy diversas asociaciones y movimientos de este campo con las que se relacionó como miembro, como directivo o como impulsor, siempre colaborando con ellos. Y a mayores, por supuesto, están sus trascendentales aportaciones científicas de las que yo no puedo y no debo hablarles. Y todo esto está en su archivo. Es por eso que estar aquí también es un homenaje a él, por poner de manifiesto la importancia de la conservación no solo de la naturaleza, sino de su propio fondo documental, pero aún más lo que también él hacía, la importancia de darlo a conocer. Él lo hizo con el medio, nosotros lo hacemos con su archivo. Nada más.